Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. Sí. Tenemos miembros de todos los lugares de Puerto Rico, de los 79 municipios. Son 79. Mira, de Mayagüez, nos visita alguien de Mayagüez. Vienen de Mayagüez para la iglesia. Sí, el municipio 79 queda en la Florida. Orlando, Florida. Sí. Así que estamos contentos, Dios es bueno. Mira a alguien y dile, todo comienza con un encuentro. Todo comienza con un encuentro. Rosa, ¿cómo fue tu encuentro con Xavi? ¿Cómo fue eso? Eso fue un encuentro, ¿verdad? Sí, y mira, tienen 2 hijos, una vida hermosa juntos y todo empezó por un encuentro. Fue en la high, en la escuela superior. Entre tantos chicos que habían allí en la escuela superior, tú tuviste un encuentro con él y hasta el sol de hoy. Gloria a Dios. Así es la vida está llena de encuentros. Sí. Pero entre todos los encuentros que tú puedes tener, hay uno que te cambia la vida. Bueno, hay muchos que te cambian la vida, pero este es el mejor. Y en la Biblia pueden haber muchos encuentros, pero yo te quiero hablar de 2 tipos de encuentros que están en el libro de los Hechos. Y uno es el de Cornelio y el otro es el de Saulo. Y quiero comenzar primero con Hechos capítulo 10, el encuentro que Cornelio tuvo con Dios. Los primeros 8 versos voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Él no era judío, él era romano, él era gentil. Te dije el domingo que habían 3 tipos de bosquejo y este es el textual. Y vamos a ir desmenuzando este texto bíblico. Era un capitán, tenía un regimiento, se llamaba el italiano. No era judío. Y entonces, los judíos pensaban que la salvación era única y exclusiva para ellos. Ellos pensaban, Jesucristo era judío. Y Dios ha tenido un trato con el pueblo judío desde Abraham para acá. Y a veces como que a nosotros nos pasa eso. A veces nosotros pensamos, no sé si tú piensas igual que yo, que hay algunas denominaciones evangélicas que piensan que tienen el monopolio de la salvación. ¿Alguien está conmigo? ¿Sabe? Que piensan que tiene que ser de esta o de esta otra manera. Y que los demás que no van, y es un mal religioso, los fariseos pensaban eso. Los fariseos pensaban que Dios iba a bregar única y exclusivamente con ellos. Pero Dios no hace acepción de personas y Dios ama a todo ser humano y quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Y cuando hablamos de la humanidad en términos de los pensamientos judíos, hay 2 tipos de personas, judíos y gentiles. No hay más nadie. Si tú no eres judío, ¿eres qué? Gentil. ¿Cuántos judíos hay sobre la tierra? ¿Alguien sabe más o menos? ¿Un par de millones? Sí, pero hay 7 billones de gente. Y entonces es curioso porque en este tiempo los judíos pensaban que Dios era el Dios de Israel. No sé por qué pensaban eso, porque Israel tiene 12 tribus y uno de los hijos de Jacob se llamó como José, pero José no está en las tribus. ¿Por qué no? Yo les di esa clase a ustedes.
Hagan memoria. Habían 12 tribus en Israel, ¿cierto? Ok. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. Y José era el número 11. Y el más chiquito era Benjamín. Dimos esa clase, lo estudiamos. Ok. Ahora, si hay 12 tribus y las tribus provienen de Jacob, se supone que las tribus tengan los nombres de cada uno de sus hijos, pero no es así. Porque José, no hay ninguna tribu en Israel que se llame la tribu de José. Está la tribu de ¿qué? De Benjamín, la de Isaacar, la de Manasés y todos los hijos. Pero no hay tribu de José. Ahora, ¿cómo se llamaron los hijos de José? ¿Cómo? Efraín y Manasés. Y en las 12 tribus, ¿está la tribu de Efraín? Sí. ¿Y está la tribu de Manasés? Sí. Así que José no está, pero están sus hijos. Ahora, la gran pregunta, ¿de quién eran los hijos? Bueno, por supuesto de José, pero ¿quién era la mamá? Una egipcia, porque en Egipto había una ley y los egipcios no se podían casar o contraer matrimonio con las hebreas. Eso allí no pasaba. José fue considerado egipcio, era el segundo al mando. ¿Se casó con quién? Con una egipcia. Ahora, ¿los egipcios son judíos? No, pues entonces los hijos de José eran mestizos. Eran mitad judíos y mitad gentiles. So Dios insertó los gentiles desde el tiempo de José. Pero entonces llega Jesucristo, ¿ok? Y está la religión judía dominada por los fariseos y los saduceos. Mira si esto era así, ¿ok? Que los judíos consideraban a los samaritanos que no eran judíos y eran primos. Y en el tabernáculo, que habían 3 lugares, los atrios, bueno, en el templo, ¿ok? Habían 2 lugares donde la gente se podía sentar. Uno, al principio cuando se entraba, y ahí se reunían, ¿quiénes? Los gentiles. Luego, más al fondo, más adentro, se sentaban los judíos. Y había una pared que Pablo dice que se derribó, la pared de separación. Pues mira qué curioso. Si un gentil pasaba a sentarse donde se sentaban los judíos, lo apedreaban y lo mataban, literal. Así era la gran ¿qué? Diferencia entre judíos y no judíos, o judíos y gentiles. Ok, ¿por qué te hago toda esta historia? Para que tú entiendas quién era Cornelio. Cornelio no era judío. Y los judíos pensaban que Jehová era el Dios de los hebreos exclusivo. Y a veces nosotros los cristianos pensamos que somos exclusivos. Y el que no piensa como nosotros, ese no entra. Bueno, al extremo que hay doctrinas que si la mujer no usa falda y usa pantalón, ¿qué? No va para el cielo. O si se corta el pelo, no va para el cielo, literal. Y eso ellos lo creen. Pues en ese contexto, tenemos a un capitán que capitaneaba, valga la redundancia, a 100 hombres en el ejército romano. Okay, y el verso 2 dice que era un hombre devoto y temeroso de Dios. En otra traducción dice que era un hombre que amaba y adoraba a Dios.
igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. La otra versión dice que oraba siempre, pero con frecuencia es suficiente. ¿Sabe? El que ora con frecuencia, ora ¿qué? Frecuentemente. Ese tipo de hombre era Cornelio. Y una tarde, como a las 3, la hora novena, tuvo una visitación. Mira, y la hora novena es bien importante porque a la hora novena fue que murió Cristo. ¿Sabe? A la hora novena pasan muchas cosas. Y a esa hora, que es tan importante, este hombre tuvo una visitación en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Tuvo esa visión. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. Piensa. Se le aparece el ángel y está friqueado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Él no cuestionó, él no preguntó, él no hubo dilación. El ángel se le apareció, le dio unas instrucciones y él inmediatamente las ejecutó. Y lo que yo te quiero decir en esta noche es que hay encuentros que nosotros provocamos cuando clamamos, cuando anhelamos, cuando necesitamos y cuando buscamos. Hay encuentros que no son provocados por Dios. Hay encuentros que nosotros los provocamos. Y las instrucciones del ángel parecen fáciles, pero no lo son. Porque las instrucciones fue: envía a Jope y busca a un hombre que se llama Simón Pedro. Ok. Y Simón Pedro era judío. Simón Pedro era hebreo. Simón Pedro era de una de las sectas de los hebreos, los subversivos o los macheteros. Era celote. Era un hombre complejo y complicado, que ya había tenido un encuentro con Cristo, que ya Cristo lo había preparado. Y si tú continúas leyendo la historia continúa de que estos hombres enviados por Cornelio llegaron a casa de Simón el curtidor. Y a la hora novena, Pedro tuvo una visión. Y la visión es que bajó del cielo un lienzo atado por las 4 esquinas, llena de animales. Animales de todo tipo, dice la Biblia, incluyendo reptiles. Y escucha una voz. Pedro escucha una voz del cielo. ¿Y qué le dijo la voz? Mata y come. No es que mate, es que mata y come. Y la respuesta de Pedro fue ¿cuál? ¿Qué le dijo? Yo no como nada de eso. Ninguna cosa inmunda yo he comido en mi vida entera. Ahora, ¿qué significa eso? Los judíos del Antiguo Testamento tenían un código de qué comer y qué no comer. Y si el animal tenía pezuña y rumía, no te lo puedes comer. Y lo que hay es que ir a la ley de Moisés y ver que los judíos habían unos animales que ellos llamaban inmundos, que era prohibido por ley comer.
Cuando Pedro escucha eso, Pedro, que conoce la ley, le dice, yo no me voy a comer eso. Y creo que la Biblia relata, si no me equivoco, que eso pasó 3 veces. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Ah? 3 veces. Ok. Y a la tercera vez, la voz entonces le dice, no llames tú inmundo lo que ya yo limpié. Lo que le está diciendo, te va a tocar una encomienda, te voy a enviar a un lugar donde lo que vas a experimentar, vas a pensar que es inmundo. Porque los judíos pensaban que los gentiles no van, no son parte del pueblo de Dios, no entran, no hay misericordia ni perdón para ellos, porque Dios es el Dios de Israel. Después que Dios le habla, Pedro baja de la azotea, se encuentra con los enviados de Cornelio. Y empiezan la travesía para Cesarea. La Biblia dice que al otro día llegan. Y Cornelio estaba en la expectativa con toda su familia, sus sirvientes y todo el mundo en su casa, hasta que Pedro llega con su sirviente y sale a recibirlo. Se postra. Pedro le dice, yo soy un hombre igual que tú. Levántate. Y algo sobrenatural que nunca antes en la historia del ser humano había sucedido, en ese momento sucedió. ¿Qué fue? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasó? Recibieron el poder del Espíritu Santo de la misma forma que los 120 lo recibieron en el aposento alto. Eso se llama un encuentro con Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú eres lleno del Espíritu Santo. Si todavía tú no has recibido el Espíritu Santo, tienes que seguir buscando hasta que tú te encuentres con Él. Y eso fue lo que sucedió en esa historia. Hay momentos en la vida que tú tienes que buscar, que tú tienes que tocar, que tú tienes que llamar. Cornelio tenía una vida de oración a un Dios que posiblemente ni conocía. Alguien le tuvo que haber hablado a Cornelio de Dios. Algún conocimiento remoto tenía él. No lo dice ese capítulo de la Biblia. Pero es posible encontrarse con Dios. Un hombre de buen corazón. Un hombre generoso. Un hombre que buscaba. Y la Biblia dice que el que busca, halla. Y hay encuentros con Dios que tú tienes que provocar. Y el ángel lo visitó. Y él siguió las instrucciones del ángel. Ahora, hay otro encuentro de un hombre llamado Saulo. Saulo no estaba, Saulo estaba buscando a Jesús para matarlo. ¿Sabes? Si Saulo respiraba amenazas de muerte. Era un hombre despiadado, criado a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día, hebreo.
Aunque era ciudadano romano, era hebreo y con orgullo. Era un religioso. ¿Sabe? Una de las cualidades, bueno, no es cualidad, no sé cómo decirlo. Una de las características que tiene un religioso es que piensa que siempre tiene la razón. Si tú te encuentras con alguien que piensa que siempre tiene la razón, un espíritu de religión lo domina. Escríbelo. Porque los religiosos siempre piensan que tienen la razón. Entonces, el problema de los religiosos es muy complejo, muy complicado. Porque cuando alguien, por ejemplo, usa droga, sabe que está mal. El que usa droga, ¿sabe que lo está haciendo mal? Pues seguro. Y el que miente, ¿sabe que mentir está mal? Por supuesto. Y los fornicarios y los adúlteros, ¿saben a conciencia que están mal? ¿Están mal? Yo puedo bregar con todo eso. Con los religiosos me da trabajo. Porque el asunto con los religiosos es que los religiosos piensan que están bien. Son los peores que están. Y están bien. Por eso Jesucristo iba contra ellos. Jesucristo le paraba el caballito a los fariseos y le decía que, piropo, ¿cómo le decía? Sepulcros blanqueados, ciegos, guías de ciegos. Ustedes son sepulcros blanqueados. Y él sabía lo que estaba diciendo, porque a las tumbas los judíos le echaban cloro y las ponían bien lindas, pero dentro que había muerte, podredumbre, gusano. Pero por fuera se veía lindo. Y los religiosos son eso. Los religiosos por fuera están bien lindos, pero por dentro están podridos. Mira si la religión y las tradiciones van en contra de Dios. Que si yo te pregunto hoy, ¿hay algo que invalide la palabra de Dios? ¿Qué tú me contestarías? ¿Hay alguien que piensa que algo, cualquier cosa, lo que sea, invalidaría la palabra de Dios? La mayoría de las personas, ¿qué contestaría? Chino ya sabe la respuesta. Ah, ¿que no? Pues Jesucristo le dijo a los fariseos, por sus tradiciones se invalida la palabra. ¿Sabe? La palabra no le entra a los religiosos. Pero yo te voy a hablar de una historia de uno que era bien religioso y tuvo un encuentro, pero ese no lo buscó, a ese lo buscaron. Porque el poder de Dios es a tal magnitud que cuando Dios tiene un propósito con alguien, aunque ese alguien lo esté persiguiendo a él, va a chocar con Cristo y Cristo va a hacer lo que él sabe hacer. Saulo no estaba buscando de Dios. Saulo estaba persiguiendo a los que buscaban. Saulo tenía cartas de los principales sacerdotes. Iba camino a Damasco a acabar con los cristianos. Y tenía una lista. Y en la lista número 1 estaba el nombre de Ananías. Y Ananías estaba en la lista de los que se iban a morir ese día. Y dice la Biblia en el capítulo 9, versos del 1 al 8, que mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Piensa. Pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí, porque así es que le llamaban a los cristianos, los del camino. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo
y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Hay encuentros que nada tienen que ver con nosotros, se trata de Dios. Hay gente en la iglesia que necesitan un encuentro como este. Gente que llevan años sentado en una banca, que cuando se canta se ponen de pie, se levantan, que levantan las manos al cielo, que cantan los coritos, que aplauden cuando hay que aplaudir, que vienen a todos los cultos, que son los primeros, pero no tienen un encuentro con Dios. Escucha, el que tiene un encuentro verdadero con Dios cambia. Ya no puede ser el mismo. Es imposible que alguien me diga: yo tuve un encuentro con Cristo, y se siga comportando igual. Tuviste un encuentro con la religión, no con Cristo. La religión no transforma. La religión no cambia. Cristo sí. Saulo era un hombre agresivo, intolerante, altivo, perverso, asesino, despiadado, inmisericorde. Cristo se le reveló y ya dejó de llamarse Saulo y se convirtió en el apóstol Pablo. Escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Las cartas paulinas fueron escritas por su mano. Lo apedrearon, le dieron con varas, lo bajaron en una canasta, lo encarcelaron. ¿Qué no le hicieron? Lo último que le hicieron fue que lo decapitaron. Por eso escribió: he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Ahora me es reservada la corona de vida. El que perseguía a los cristianos ahora dijo: todo lo estimo por basura por el conocimiento de Cristo. El que arrestaba los cristianos ahora escribe: porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Se supone que cada persona que entre por estas puertas a este lugar tenga un encuentro con Dios. Se supone que las personas que se congregan en este lugar, ya sea aquí, en su casa, en el carro, en el baño, en algún momento de su caminar, de su vida, tengan un encuentro con Dios. Saulo no estaba necesitado de Dios según su mente carnal. Saulo no estaba dispuesto a hacer nada por Jesucristo, todo lo contrario.
Pero hay encuentros que nada tienen que ver con nosotros, que se trata de Dios. Y cuando Dios te escoge, mira, si Dios escogió a tus hijos, tranquilo, tranquila, podrán brincar y saltar, podrán desobedecer, podrán hacer y deshacer, pero si Dios los escoge, va a llegar un momento que ellos van a ir camino a Damasco. Escríbelo. Y en ese momento se van a encontrar con el caballero de la cruz y sus vidas en ese momento van a cambiar para siempre. Yo no puedo concebir que una persona conozca a Dios hoy y el año que viene se aparte. El que tiene un encuentro con Dios jamás se aparta. No importa si los vientos soplan, no importa si la tormenta arrecia, no importa si vienen situaciones, no importa si hay problemas, no importa si viene escasez, no importa si hay pruebas, no importa si viene la enfermedad, no importa si te abandonan, no importa lo que pase en tu vida. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, nunca regresas atrás. Jamás. Cristo se apoderó de este hombre. Cuando Cristo te escoge, no hay para nadie. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, posiblemente ofreciendo sacrificios a los ídolos de su papá. Esa era su vida. Estaba allí, en la de él. No había de otra, eso es lo que él conocía. Vivía en Mesopotamia. Habían 800 dioses. Su papá ofrecía en altares sacrificios. Y ahí estaba él y Dios lo llamó. Y le dijo, sal de la casa de tu padre, sal de tu parentela. ¿A dónde? A una tierra que yo te mostraré. Él no preguntó dónde es eso, él siguió caminando. Cuando Dios escoge a alguien, a David lo fue a buscar. Mira, el profeta, Dios le habló al profeta Samuel y le dijo, mira, yo he escogido un rey, ya yo deseché a Saúl, vete y úngeme a uno de los hijos de Isaí. No le dijo a cuál. Y al banquete a David no lo invitaron. Entonces, hay rumores. ¿Sabes? No es que yo vea la Comay, yo no. Pero yo te puedo contar un chisme. Un chisme. La Biblia está llena de chismes. ¿Tú lo sabías? Es una cosa increíble. Son los mejores chismes, están en la Biblia. Mira, David escribió un salmo que dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Alguien ha leído ese salmo? Yo creo que el Salmo 32. No estoy seguro. En pecado me concibió mi madre. Y eso es como curioso, ¿verdad? Entonces, cuando el profeta llegó al pueblo donde vivía Isaí, el papá de David, ¿ok? Y llegó como a la entrada del pueblo, le hicieron una pregunta. Profeta, ¿tú vienes en son de paz? Y eso también me pareció curioso. ¿Por qué le preguntaron que si venía en son de paz? ¿Qué está pasando? Y entonces, yo me imagino que el profeta le dijo a Isaí, yo voy para tu casa y vas a matar un animal y vamos a comer. Y eso es como una reunión, como tipo fiesta. ¿Ok? Y allí en la reunión estaban todos los hijos, menos David. ¿Sabes qué? Que no podían darle el día libre y buscar otro pastor que bregara. No. Es que no querían que estuviera en el party. Entonces, quiero que tú sepas algo. No importa lo que pase en tu vida, no importa que tu papá te esconda, no importa que te menosprecien, no importa que te dejen afuera, no importa que no te inviten. Cuando Dios a ti te escoge, donde quiera que tú estés, Dios te va a ir a buscar. Y fue a buscar a Abraham
y fue a buscar a David. Y entonces le pusieron al frente a Elías, al más lindo, al más grande, ¿me entiendes? Y el profeta dijo, pues que este no es. Ah, pues que venga el próximo y este tampoco, ni aquel, no. Y cuando terminó con todo, el profeta dijo, ¿tú no tienes más hijos? A rayo, y ahora. Porque el chisme es que posiblemente David era ilegítimo. David era un ups. David era como, por eso cuando el asunto de Goliat y David fue enviado por su papá a llevarle queso y a llevarle leche, ¿qué le dijeron los hermanos? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué te pasa, mijo? Vete para allá. Y lo menospreciaban porque pues algo estaba pasando. ¿Sabes? No importa tu pasado, no importa lo que haya pasado. Cuando Dios a ti te escoge, tú vas a tener un encuentro con Dios, créemelo. Dios te va a ir a buscar donde quiera que tú estés. Si te digo dónde me fue a buscar a mí. Donde yo estaba no entraban los ángeles, se lo prohibíamos. Donde yo estaba, los pastores no eran bienvenidos, ni los curas. Donde yo estaba, le prohibíamos que entrara hasta el mismo Dios. Aquí no puedes entrar. Esto es territorio del diablo. Así funcionaba. Y entonces yo no sé cómo hay personas que le ponen límites a Dios, como que Dios se mete donde quiera. Dios va a buscar a la gente al infierno. Pues eso es bíblico. ¿O no? Pues la Biblia nos dice que cuando Cristo murió, descendió. ¿A dónde? ¿Dónde es abajo? Y dijo que fue a liberar almas encadenadas, cautivas. Y le dijo a Satanás, al que tenía la llave, dame la llave de toda esa gente, porque esa gente hoy son libres y se van conmigo a esperar al resto. Dios se mete donde se tenga que meter. Dios se mete a la barra, Dios se mete al punto, Dios se mete donde Él tenga que meterse, porque pues si Dios es, ay bendito y que Dios. Dios fue a Mesopotamia y le dijo a Abraham, salte de todo esto. Y fue a buscar a David. Cuando Dios a ti te escoge, se acabó el evento. Moisés. Pues Dios fue a buscar a Moisés. O sea, y esto es bien curioso porque cuando Moisés tenía 40 años, mató a un soldado egipcio y tuvo que salir huyendo. O sea, las cosas que hace Dios son cosas increíbles. Era proscrito, buscado por la justicia egipcia. Y estaba en el desierto cuidando las ovejas de Jetro, su suegro. Allí no habían oportunidades. ¿Sabe? A él no le iban a dar un ascenso. O sea, no habían promociones. ¿Tú me entiendes? Él estaba estancado en un trabajo que no era el mejor trabajo. O sea, la gente piensa que Dios busca no, lo vil y menospreciado. Mira, cuando yo llegué a Puerto Rico, Dios me dijo que viniera a Puerto Rico a predicar. Ok, y donde menos yo quería venir era a Puerto Rico, ¿por qué? Porque tenía unos asuntos pendientes que me podía costar mucho y yo tenía que dar cara si yo llegaba a Puerto Rico y me podía ir mal. Sin entrar en muchos detalles, yo llegué y tuve que dar cara. Vengo en son de paz, vengo a predicar a Cristo,
y me dieron carta blanca y me dejaron con vida y pasé la primera prueba. La segunda prueba fue que fui a buscar trabajo y conseguí trabajo. Conseguí trabajo en una agencia de seguros. ¿Ok? Y me iban a dar trabajo vendiendo seguros de cáncer. Los seguros que cuando alguien aquí es maestro, maestra, que cuando llegan a la escuela tú te escondes. Porque nadie quiere comprar un seguro de cáncer. Pues ese fue el trabajo que me tocó a mí. Pero ¿qué pasa? Cuando voy a la agencia y me entrevisto, no hay problema, sí, hay trabajo para ti, necesitamos, ¿cuáles son los requisitos? Ah, certificado de buena conducta. Pues vamos a buscarlo. Vamos para el cuartel general, en la Rubel. Y vamos a llenar la solicitud y a pagar 2 pesos. Yo creo que eran 3 pesos. Así era, ¿verdad? Para el sellito. Y lo solicité. Y vamos a esperar. ¿Ok? Y me llamaron por mi nombre. Y dije, ese soy yo. Y salió una sargento, una yankee bien alta, bien grandota así. Yo tuve que mirar para arriba. Y me dijo, señor, me llamó por mi nombre. Ajá. Por favor, acompáñeme. Ok. Venga, abrió la puerta y yo entré a su oficina y me dijo, verifíqueme por favor su seguro social. Yo le dije mi seguro social, que me lo sé de memoria, por supuesto, y el de mi esposa también lo sé de memoria. Y cuando lo entró a la computadora y apretó un botón, el printer que estaba al lado empezó ratatatatatatatata, ratatatatatatatata, ratatatatatatatata. Arrancó aquel libro y me dijo, de acuerdo a su seguro social que concuerda con la aplicación que usted llenó, este es usted. No sé cómo, mi respuesta fue, ese era yo. Ya yo no soy ese. Y me dijo, ah, no. Y yo le dije, no. Yo tuve un encuentro con Jesucristo. Y yo vine a Puerto Rico a predicar el evangelio. Y yo necesito trabajar. Y esa mujer me miró a los ojos y me dijo, ¿puedes regresar a la 1? Y yo le dije, sí. Me dijo, váyase y regrese a la 1. Yo me fui a casa de mi mamá, entré por la puerta, le dije, bendición, y me metí en el cuarto a orar. Y dije, yo voy a regresar y a lo mejor, no sé, me posan y me llevan al tribunal o me dan el papel, pero yo no sé lo que va a pasar. Y yo me fui a orar y yo tuve una visión. Y yo vi un dedo y el dedo era de mujer porque tenía la uña pintada. Y yo vi una tecla y la tecla decía D-E-L. Y yo vi cuando esa persona con ese dedo apretó esa tecla. Y yo llegué a la 1 y ella me hizo pasar, firme aquí, y me dijo,
mi certificado de buena conducta que tengo hasta el día de hoy. Dios tiene el poder para borrar literal tu pasado. Borró el pasado de Abraham, borró el pasado de David, borró el pasado de Moisés. Cuando se le presentó en la zarza ardiendo y cuando le dijo, regresa a Egipto y habla con Faraón. Y leemos la historia y nos parece súper cool. No pasa nada. Piensa cuando tú tienes que regresar a darle cara a tu pasado, que puede costarte aún tu vida. Pedro estaba pescando cuando se le acercó Jesús y le dijo, sígueme. Y en el primer personaje hay encuentros que te cuestan todo y hay otros que no te cuestan nada. Los árboles no se esfuerzan ni luchan por producir fruto. Más bien, con la exposición a la luz del sol y la cantidad de agua adecuada, los frutos se producen sin esfuerzo alguno. De manera similar, con una exposición adecuada a la luz del Hijo de Dios y el agua viviente de su palabra, se producen buenos frutos en la vida sin esfuerzo alguno. Y hoy yo hablaba con una persona, yo le decía, mi amor, lo único que tú tienes que hacer para cambiar tu mentalidad carnal, humana, pecaminosa y dañina es exponerte a la luz de Cristo. Tú eres lo que tú comes, tu cuerpo es lo que tú comes. De la misma forma, tu espíritu es lo que tú comes. Y cuando tú te expones a la palabra, te expones a la presencia de Dios, es como un árbol que va a dar fruto. Tu victoria es un fruto. Tu éxito, eso es un fruto. Tu salud es un fruto. La armonía familiar es un fruto. El éxito en tu carrera, eso es un fruto. Y todos esos buenos frutos nacen con el solo hecho de estar en la presencia del Señor. El estrés, la depresión, el enojo se fuman. Ya no dominan tus pensamientos. Ya no te controlan. ¿Sabes? Por muchos años puedes estar luchando, queriendo dominar tu temperamento. Y no funciona. Por más que trates, cuando llega la situación ¿cómo se dice? Despotírica, eso mismo. Sí, cuando llega el momento de tensión, abriste la boca sincronizado, porque hay gente bien sincronizada. Abren la boca y meten la pata. Abren la boca y ofenden. Abren la boca y dañan todo lo que se ha construido. Entonces, a veces es muy difícil controlar el temperamento, los pensamientos. Pero si tú te expones a la luz de Cristo, si tú te expones a la palabra, si tú te conviertes en una persona de intimidad con Dios, esos frutos salen solos. Ya no tienes que luchar. Te pueden decir lo que te digan y no pasa nada. Tus pensamientos se alinean con la palabra, tus emociones se santifican. Y todos esos buenos frutos nacen con el solo hecho de estar en la presencia del Señor.
La preocupación ya no tiene sustento en tu mente. El conocimiento del amor perfecto de Jesús que tiene por ti remueve todo vestigio de duda y de miedo. Te sientes y comienzas a vivir como la creación nueva en Cristo que eres, sin importar las circunstancias en que te encuentres. Mira, es tan fácil cuando tú lo entiendes. Hoy yo estoy hablando con una joven deprimida, devastada por el pecado. Comenzó una relación con este joven, una relación de pecado. Prácticamente lo ha perdido todo. Cuando te digo todo es prácticamente lo ha perdido todo. Joven. Toman la sabia decisión, con la intervención de un tercero, de romper esa relación. No conviene, no pueden estar ni cerca. El espíritu de lujuria los atrapó. Y hay espíritus que tú puedes reprender y echar fuera. Pero hay uno que tú no puedes reprender, que tú tienes que huir. El espíritu sexual, tú no lo reprendes, tú huyes, tú sales corriendo. Pregúntale a José. Es la única forma. Y esta joven me llama, atacada, llorando. Quedamos en que cuando caigas en ese hoyo de depresión, tú me vas a llamar. Y me llamó. Y comenzamos a hablar. ¿De qué tú crees que yo le comencé a hablar? Piensa. Yo no me metí con ella en el hoyo de la depresión. Me comenzó, pastor, es que es tan difícil. Y yo le dije, aparentemente sí, bien difícil. Sé lo que está pasando. Hice empatía con ella. Y cuando ella sintió que yo estaba con ella, empático en su dolor, en su problema, que era verdad, ahí yo le viré el pancake. Le dije, ¿tú sabes lo que yo pienso? Sí, dígame, pastor. Yo pienso que lo mejor que te ha pasado ha sido eso. Yo pienso que tú deberías estar danzando en un solo pie. Alegre y gozosa. Y ella está ahí escuchando a mí y como, ¿qué le pasa a este hombre? Se volvió loco. Y yo le digo, porque ya tú ganaste. Ahora, yo quiero que tú pienses en la eternidad. Por un momento, ahí donde tú estás. Tú puedes cerrar tus ojos. Sí, pastor, cierra tus ojos y piensa en la eternidad. Ok. Piensa en la eternidad, porque si hace algunas semanas atrás Cristo hubiera venido por la iglesia, tú te hubieras quedado. Piensa en ese momento que te quedaste. Que Cristo levantó la iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, y que tú te quedaste y que tú vas a pasar el resto de la eternidad en el infierno sin Dios. Dime si eso no es un pensamiento aterrador. Y me dijo, sí, eso es lo que te hubiera pasado. Ahora piensa que Cristo viene por la iglesia ahora, en este momento, donde tú te arrepentiste, donde tú dejaste tu vida de pecado, donde tú ahora decidiste empezar a caminar con Dios. Ahora, hoy, ahora, en este momento, piensa en la eternidad. Cierra tus ojos. Piensa en el mar de cristal, en las calles como de oro, en los manantiales de agua. Piensa en el trono y mira el que está sentado, y la llevé al cielo. Y le dije, ahora, ¿tienes ganas de llorar? Para nada. Ahí es donde tú llegaste con esa decisión.
Por muchos años desobedeciste, pero en esta ocasión estás obedeciendo. Todo cambió. ¿Tienes ganas de llorar? No. ¿De qué tienes ganas? De reír. Pues ríe. Ok, ahora yo te pregunto, en esa conversación de 10 o 15 minutos, ¿cambió algo? ¿La relación todavía con esa persona está rota? Sí. ¿Qué cambió? Lo único que yo hice fue exponer esa vida a la palabra. Cuando tú estás expuesto a la palabra y no a Bad Bunny, cuando tú estás expuesto a la palabra y no a la pornografía, cuando tú estás expuesto a la palabra y no a los chismes, cuando tú estás expuesto a la palabra y no a la vulgaridad, ni a la violencia, ni a la ira, ni el enojo, ni a los celos, ni a todo lo que es producto de la carne. Cuando tú te expones a lo que es de Dios, a la palabra viva, a los consejos de... No importa lo que pase, tú estás bien. Y antes de enganchar le dije, ¿cómo te sientes? Y me dijo, pastor, súper bien. Ok, mañana te va a dar el tantum de nuevo. Si tú no puedes por ti misma, llámame, pero no me vas a llamar el resto de tu vida. Porque va a llegar un momento que tú no vas a necesitar el consejo de nadie. Yo no necesito consejería matrimonial. La palabra me aconseja. Yo sé cómo tratar a mi esposa. Mi esposa sabe cómo tratarme. Nuestra relación está basada en el amor y en el respeto, en la consideración, en la armonía, en la esperanza, en la fe, en el gozo. Es un vínculo que no rompe nadie. El diablo no se puede meter en mi casa a dictar pautas. Él no se atreve a entrar en mi casa. En mi casa lo que hay es adoración, alabanzas al Señor, palabras, conversaciones sanas. La unción de Dios. Donde hay peleas y problemas, ahí no está Dios. Donde está Dios hay paz, hay entendimiento, hay cordura, hay mansedumbre, hay templanza, hay gozo, hay amor. Las rencillas no son de Dios. La duda no es de Dios. Los celos no son de Dios. La violencia, menos. Hay gente dentro de las iglesias que llevan demasiado tiempo metidos en la religión que necesitan un encuentro con Dios para que las cosas cambien. Vamos, ponte sobre tus pies. Tu manera de pensar cambia y tu manera de hablar también. Todo eso viene de tener un encuentro con Él. Si no lo has tenido, búscalo con todas las fuerzas de tu corazón. No importa si has sido como Saulo de Tarso. No importa lo que haya pasado en tu vida. Dios tiene el poder para cambiarlo todo y convertirte en la persona de propósito que Él siempre ha querido que tú seas. Antes de terminar, repite esta oración con nosotros. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo,
ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenido a la familia de Dios.